emitimos este consultorio de salud pública con la dirección general de la periodista y comunicadora Beatriz Elena Mejía, con la coordinación de la operación técnica y de audio de Dagoberto Paternina y la coordinación de contenidos de la periodista Nidia Montoya. Les habla Luis Javier Londoño Balbín y los invitamos para que estén con nosotros en esta hora hablando de un tema muy importante. Bueno, hoy tenemos como invitados a los profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública, Diana María Castro Arroyave, y al profesor que en contados minutos se está vinculando a este diálogo, a esta conversación, Carlos Alberto Rojas. La profesora Diana María, buenos días. Muy buenos días, Luis Javier. Muchas gracias por la invitación. ¿De qué vamos a hablar, profesora? Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero creo que en este momento y la invitación y nuestro interés para compartir con los oyentes tiene que ver con nuestro trabajo con comunidades indígenas en el tema de enfermedades infecciosas, específicamente infecciones de transmisión sexual, con un énfasis importante en VIH y hepatitis B. Claro, que es un campo en el que ustedes han venido trabajando en los últimos 10, 12 años de una manera muy decidida y en la que pues tienen importantes avances, también dificultades y retos por cumplir, y vamos a estar hablando de lo que han encontrado, por supuesto. La profesora Diana María Castro Arroyave es psicóloga, es magíster en salud colectiva, es doctora en ciencias sociales y postdoctora o con un postdoctorado en innovación social en salud. Usted pertenece al grupo de estudios en pedagogía infantil y desarrollo humano que está adscrito a la Facultad de Educación, pero trabaja como investigadora también en la Facultad Nacional de Salud Pública. Enseguida presentamos al profesor Carlos Alberto Rojas. Profesora, 10 años, poco más, en este trabajo y en este frente. Así es. Nosotros empezamos, digamos que una de las cosas que suceden mucho en la investigación y en el trabajo en salud es que hay una tendencia que creo que ha ido cambiando a que los investigadores pensamos que debemos llegar a las comunidades a investigar un tema determinado porque es de nuestro interés o porque alguien nos dijo que había que trabajarlo. Pero una de las cosas que nos ha sorprendido es cómo nos hemos ido permitiendo llegar al tema de VIH en comunidades que nunca han oído hablar del tema, porque encontramos comunidades que nunca han oído hablar de este tema, sin embargo se convierte en una necesidad para abordar, y entonces llegamos de una manera muy particular a este trabajo sin esperarlo inicialmente. ¿Y cómo llegaron a este tema que presumo que entre tantos olvidos que hay en el sistema de salud nuestro colombiano y social, ese debe ser de los más olvidados? ¿Cómo llegaron a fijarse en tan importante asunto? Bueno, esa es una historia que le corresponde muy especialmente al profesor Carlos. Hace unos años, él desde la Facultad Nacional de Salud Pública, en alianza con otras facultades, entre ellas la Facultad de Educación, venían haciendo un trabajo con comunidad en Vera, en suroeste antioqueño, y en un diálogo que realizan con la comunidad para pensar en atender o trabajar alrededor de enfermedades parasitarias. La comunidad empieza a expresar que su preocupación no es por allí, que su preocupación está dada por unas muertes de personas que se están dando en la comunidad, que hay personas en la comunidad que se están enfermando de algo que es raro, que ellos no conocen, y al empezar este diálogo encontramos que su preocupación estaba dada específicamente por los inicios de los primeros casos de VIH en comunidades indígenas que se reportaban en ese momento. Entonces ahí surge inicialmente en Carlos la inquietud de empezar a trabajar entonces este tema, un tema que, como dice usted, ha sido poco atendido específicamente en comunidades indígenas, bueno, y en comunidades dispersas, ¿no? Para empezar, pues porque, y lo estamos sintiendo y lo estamos palpando de una manera más clara en esta movilización social, en estas marchas, en estas protestas, pues que los pueblos indígenas han sido históricamente relegados, invisibilizados, y parte de esa invisibilización que se materializa de muchas maneras tiene que ver con que ni siquiera sabemos cuántos pueblos indígenas son.
porque según las agencias gubernamentales, incluso las propias agencias o grupos u organizaciones indígenas no terminan de ponerse de acuerdo si somos 87, si somos 90, si somos 102. Y eso también es importante, pues saberlo, conocerlo y en dónde están y qué los caracteriza. Ustedes tienen un trabajo en estos 10, 12 años con unos pueblos muy, muy específicos, particularmente con cuáles. Ok, bueno, pero en eso que usted toca precisamente de falta muchísima información sobre los pueblos indígenas. Sin embargo, pues hay que moverse con alguna cifra y con algunos datos, sí. Y bueno, hay que moverse digamos, con los más legítimos y reconocidos posible. Si nos movemos con los datos del DANE, por ejemplo, y reconocemos a partir de los censos que tenemos, podemos hablar hoy de 102 pueblos indígenas vivos. Correcto. Y que podemos hablar de 67 lenguas diferentes reconocidas en el país y bueno, con toda la motivación para no dejarlas perder, ¿no? Que es lo que esperamos. Nosotros hemos trabajado, empezamos en el año 2009, presentamos un proyecto a Colciencias, y empezamos a trabajar en el año 2010 entonces con financiación de Colciencias, con la comunidad Embera Chamí de Cristianía, ¿sí? Una comunidad que tiene cerca de 1,400 indígenas habitantes, bueno, cifra que cambia porque además ellos, los indígenas suelen tener cierta tendencia a la movilidad, y a la poliresidencialidad. Entonces, en este orden de ideas, trabajamos allí, ese primer proyecto que fue hasta 2011, y luego empezamos a trabajar, continuamos con financiación Colciencias, hemos contado con la suerte de tener financiación prácticamente de manera continua estos años. Nos fuimos a trabajar con 55 comunidades Wayú en la Media Guajira, en alianza con la EPS indígena Anas Wayú. Pero también han estado con los grupos senúes. Claro, porque a partir de ahí, en alianza con la OIA, hemos tenido la posibilidad de trabajar con los senúes. Y bueno, y ahora estamos trabajando ya no comunidades específicas, porque esos proyectos sí eran con comunidades específicas, sí, ¿no? El de los Embera, el de los Wayú. Sin embargo, ahora estamos trabajando con comunidades, con indígenas, no con comunidades específicas en Amazonas, Guaviare, La Guajira y Antioquia. Profesora, entonces vamos a este primer trabajo con los Embera en Cristianía. Uh-huh. ¿Qué los llevó allá? ¿Qué estaban indagando? Siempre alrededor de enfermedades infectocontagiosas y muy especialmente sobre VIH. ¿Con cuánta gente trabajaron? ¿Con qué comunidad? ¿Y qué encontraron? Ok, bueno, para invitarlos como producto precisamente de ese estudio, tuvimos la suerte de ser reconocidos por la editorial de la Universidad de Antioquia como ganadores de un concurso de libros producto de investigación. Sí. Y pues en el año 2016 se publica un libro que se llama Vía Buma, el VIH-Sida en los Embera Chamí de Cristianía de Colombia. ¿Esa voz qué quiere decir? Vía Buma. Vía Buma, a ver, una cosa interesante es que la palabra salud no existe en ninguna lengua indígena, porque la palabra salud pues es de origen latín, ¿no? Entonces no está en ninguna lengua indígena, pero ellos sí tienen sus propias palabras para referirse al estar bien, que es lo que equivale al concepto de salud. Entonces cuando hablamos de Vía Buma es salud o estar bien, desde la perspectiva ancestral. Sí, y entonces, ¿cómo llegaron allá? ¿Qué problemas se detectaron? ¿Cómo alcanzaron a saber que estos pueblos y esta comunidad estaba perjudicada? Viviendo el VIH. Padeciendo el VIH. Sí, Luis Javier, mira, digamos que por nuestro recorrido podemos decir, y en algunas de nuestras publicaciones lo abordamos, que los primeros casos de VIH en indígenas en Colombia empiezan a reportarse más o menos en el año 2000. Eso está indicando que es casi 20 años sí, después de que se identificaron los primeros casos en población no indígena, ¿no? ¿En Colombia o en el mundo? En el mundo, sí. Entonces, desde ese punto de vista, claro, esto empieza a generar
un ruido porque se convierte para ellos en una enfermedad desconocida, en un fantasma que se lleva gente, pero que realmente del cual se conoce poco o casi nada, ¿no? Sí. Y empieza a generar miedo, temor, inseguridad, y todo lo que viene después, el rechazo, la discriminación hacia los pacientes y demás. Entonces empezamos a trabajar allí y una de las primeras cosas que quisimos hacer fue invitar a la comunidad con un componente educativo muy bonito, por eso trabajamos muy de la mano entre educación y salud pública, y empezamos a trabajar en la motivación de la comunidad para que quisieran acceder a realizarse pruebas rápidas. Un equipo de trabajo completo que nos desplazábamos hasta la comunidad, allí realizábamos pruebas rápidas buscando identificar prevalencia, casos acumulados presentes en la comunidad desde siempre, ¿no? O sea, con un periodo de tiempo no establecido. Y lo que empezamos a encontrar allí entonces es que efectivamente hay varios casos y algunos de ellos pues que fallecieron aún antes de que nosotros llegáramos. Hemos logrado, digamos que de las cosas que logramos fue que la comunidad entendiera que hacerse el diagnóstico era importante, y es lindo porque todavía la comunidad después de todo este tiempo se comunica con nosotros para decirnos ¿y cuándo van a venir a hacernos prueba rápida? Sí. Y nosotros queremos la prueba rápida. Entonces digamos que eso fue uno de los primeros componentes importantes, poder realizar las pruebas para acercarnos y hacer una aproximación, una prevalencia aproximada de lo que estaba pasando con esta comunidad indígena. Y yo insisto en esto, el sistema de salud, la secretaría del departamento, del municipio, lograron detectar, porque los indígenas, por lo que usted nos señalaba, ellos están en función de simplemente estar bien, pero bueno, no tienen que tener realmente una categoría para definirse, basta con sentir lo que está pasando y ver la gente que se va yendo, que se va muriendo y sin saber cómo por qué. Eso ¿qué pasó hace 20 años que empezaron a ponerle atención a eso y estos 10, 12 años ustedes? Pues mira, esa es una de las cosas que a nosotros nos moviliza muchísimo y que a Carlos y a mí nos motiva bastante a seguir trabajando el tema, y es que sigue siendo una situación invisible. Sí. Una situación en la que, claro, se reportan casos, pero hay un pequeño problema, y es que en el reporte de los casos difícilmente se identifica que son indígenas. Entonces, claro, hablar de prevalencias en Colombia, hablar del punto 52, que es la prevalencia nacional de VIH en población fértil, digamos que se hace de una manera generalizada. No se reconoce la categoría de etnia porque en nuestra forma de manejar los datos estadísticos no es clara esa categoría. Diferente en países como Brasil, por ejemplo, que ellos sí diferencian en los datos epidemiológicos, sí está mucho más diferenciada. A nivel nacional aparece la categoría etnia desde los censos mismos. En cambio, en el caso nuestro, no. Ahora se intenta hacer ya una aproximación a ello, pero claro, esos casos simplemente quedaban como un caso más, perdidos en las estadísticas y las prevalencias nacionales. Y el sistema de salud, pues bueno, sabemos que el sistema de salud nuestro pues tiene bastantes dificultades y no solamente con ellos. Pero claro, si tú conoces tus derechos y exiges tus derechos, puedes tener mejor acceso, ¿no? Pero ellos viven una cantidad de brechas que les dificulta tener el acceso y tan sencillo como estar en contextos dispersos, y además de eso, pues el desconocimiento frente a la enfermedad, que se convierte en otra brecha importante. Y otra cosa, para ellos hay otras formas de buscar estar bien, entonces buscar antirretrovirales no está en su estructura y en su dinámica de forma de mejorar su salud, ¿no? Entre otras, ¿quién se responsabiliza en el territorio nacional y departamental y municipal de la salud de los indígenas? Pues bueno, creo que esto sí lo conocemos todos, y es que el sistema nacional pues permitió en su momento la creación de EPS e IPS indígenas, ¿no? Y digamos que eso facilita en el caso de ellos un poco el acceso a salud. Entonces ellos cuentan con sus propias instituciones. Por ejemplo, en el caso de Cristianía, en el momento en que nosotros estábamos trabajando, la entidad que se encargaba de la prestación del servicio era la AIC.
¿sí? Sí. Que es la EPS indígena del Cauca, ¿no? De la Asociación Indígena del Cauca. Entonces, digamos que con ellos nosotros empezamos a hacer, a vincularnos, a buscar, mediar allí para encontrar la manera de garantizar el tratamiento de los indígenas y evitar una muertes evitables, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, digamos que desde ahí, digamos que el sistema tiene una estructura que permite pensar cómo son atendidos. Además, todos ellos entran en régimen subsidiado, entonces por ese lado no hay problema. El asunto es que realmente se garantice la atención. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos dice que pues los pueblos indígenas están absolutamente expuestos a un montón de enfermedades, niveles alarmantes de diabetes. Uh-huh. En todo el mundo más del 50% de los adultos indígenas de más de 35 años de edad padece diabetes tipo 2 y tiende a aumentar, pero también la pobreza, la tuberculosis y la falta de tratamiento. La tuberculosis es una enfermedad que ataca primordialmente a las personas que viven en la pobreza, que afecta al menos a 2.000 millones de personas en el mundo. Y asimismo, poca salud que se hace sentir con más intensidad entre las mujeres indígenas. Los pueblos experimentan desproporcionadamente altos niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición, enfermedades cardiovasculares, VIH, SIDA y otras enfermedades infecciosas como el paludismo y la tuberculosis, y ahí nos señalan unas causas que las sufren con especial intensidad, ya que se ven afectadas en forma desproporcionada señalan desastres naturales, conflictos armados y la denegación de la educación, de la tierra, de la propiedad y recursos económicos. Usted nos estaba señalando que en el caso de los Emberá, pues que están dispersos por un lado, obviamente el desconocimiento generalizado, pero ¿qué otras causas encontraron ustedes para que se diera la prevalencia del VIH y el SIDA, por supuesto? Uh-huh. Pues bueno, mire, ahí estamos tocando un tema importante porque sí estamos hablando de que las comunidades dispersas, indígenas y no indígenas, pues obviamente son un factor importante para lo que significan los retos y las brechas en la atención en salud y obviamente en el tema del VIH. Pero por ejemplo nos encontramos con algo interesante y es que la comunidad de cristianía, yo creo que es de las menos dispersas, ¿no? O sea, la comunidad de cristianía tiene acceso, tiene una movilidad, tiene vías de acceso, tiene municipios cercanos y demás. Entonces, digamos que si hablamos de condiciones de situaciones de vulnerabilidad, pues estarían muchas de esas que usted acaba de mencionar y que plantea la Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros, ¿qué hemos encontrado? Y nos damos cuenta que realmente el VIH llega a ellos a partir de esa movilidad, o sea, la movilidad, el que ellos llegan a trabajar a las ciudades. Entonces, de esa manera van llevando el virus a la comunidad, las parejas que salen a trabajar a Medellín en obras de construcción o amas de casa o a través de relaciones con personas, por una experiencia que conocemos de grupos armados, por ejemplo, que también son población de alto riesgo, pues también por sus condiciones de vida y demás. El desconocimiento, evidentemente para nosotros el desconocimiento, la falta de medidas de protección, el no uso del condón, entre otros, se vuelven factores importantes para que hoy podamos hablar de cristianía con una prevalencia 2011, que fue cuando nosotros hicimos ese análisis, del 1%, que es una prevalencia casi el doble de la prevalencia nacional, recordando que la nacional es 0.52%. Y eso, para que nuestros oyentes me disculpan un segundo, porque acaba de reincorporarse a este consultorio de salud pública el profesor Carlos Alberto Rojas Arbeláez. Él es médico, doctor en epidemiología, es también profesor, como lo señalamos al comienzo, de la Facultad Nacional de Salud Pública, donde lidera el grupo de investigación en epidemiología en la línea de enfermedades infecciosas. Profesor, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Profesor, entonces con la profesora Diana María, pues hemos venido situando el asunto, el problema
de hoy sobre las enfermedades infecciosas en las comunidades indígenas, a partir de ese trabajo que hace ya más de una década ustedes vienen desarrollando, muy enfocados en el VIH-Sida, y particularmente empezando por la comunidad embera de cristianía, los Wayuu, en la Media Guajira, los zenúes, y también en la actualidad trabajando ya de una manera más general en los territorios de Amazonas, de Guaviare, de Antioquia y de Guajira, es decir, en 4 departamentos, que extra micrófonos me decía la profesora Diana María, aquí el énfasis es más en hepatitis B. Estamos hablando sobre esas causas de la prevalencia, es decir, en 1.400 miembros, una prevalencia del 1%, ¿eso cuánto quiere decir? ¿Qué proporción es, profesor Rojas? Es mucha gente, una comunidad tan pequeña. Digamos que la población que se estudió es la población entre 15 y 49 años, ¿cierto? Que realmente debe ser yo calculo que debe ser como un 60, de pronto un 50% de la población total, ¿cierto? Porque pues hay mucha población menor de edad y algunos adultos mayores. Entonces uno pensaría que más o menos estamos hablando de pronto alrededor de alrededor de unas 10 personas, ¿cierto? Que digamos que uno esperaría pues estadísticamente con esa prevalencia. Y digamos que esas 10 personas, una buena parte, digamos, de esos pacientes ya están diagnosticados, ya están identificados y están en tratamiento. Entonces lo que nosotros hemos estado pendientes siempre con las personas que se quedaron, digamos, capacitadas en la comunidad, es estar muy atentos de la aparición de nuevos casos, o sea, estar muy atentos de la identificación de nuevos casos para que puedan ser atendidos de manera oportuna, que eso es algo muy importante. Bueno, estas causas son generales para lo que ustedes posteriormente han indagado en otras comunidades, o se antojan y aparecen causas particulares según las comunidades, las regiones, los territorios. Claro, o sea, de esas condiciones que pueden generar vulnerabilidad en los embera, a eso se suma, claro, cada contexto es diferente. Por ejemplo, en los Wayuu, pues con los Wayuu tenemos una condición que es sumamente importante, y es que son comunidades fronterizas, ¿sí? Recuerde que los Wayuu se conciben nación Wayuu, o sea, ellos no son ni venezolanos ni colombianos, son Wayuu, ¿cierto? Sí. Pero hay un asunto, y es que con ellos encontramos una movilidad, no como la movilidad de los embera, que es una movilidad, digamos, más local, más en el mismo departamento. De hecho, también se mueven a otros departamentos, pero no es lo que predomina. Mientras que con los Wayuu la movilidad es fronteriza. Entonces tenemos, se identificaron dentro de los casos que logramos conocer allí, hay casos, varios de ellos, más o menos haciendo un recorrido pues como de su ¿cómo se llama? De su mapa y de sus relaciones con personas a nivel sexual, sus relaciones sexuales. Podemos encontrar que algunos de ellos habían sido infectados fuera del país, por ejemplo, en paso de frontera, porque la movilidad es eso, es fronteriza. Entonces ellos van y vienen y trabajan en un lado, en el otro, y tienen, por eso les hablaba ahora de la polirresidencialidad. Ellos pasan mucho tiempo al otro lado, mucho tiempo a este lado de la frontera, pero bueno, ahora eso estará cambiando bastante, ¿no? Eso sería interesante, y con Carlos lo hemos hablado, ¿no, Carlos? Como sería interesante mirar ahora cómo esa movilidad y eso cambia en esa dinámica, que es una de las principales causas de infección de VIH, reconocida también en otros países latinoamericanos. Por ejemplo, México viene trabajando muchísimo la movilidad fronteriza como un factor de riesgo importante. Claro, y a esos que ustedes señalan, supongo yo que deben aplicarse en las comunidades indígenas lo que sucede con otros grupos humanos en todo el globo terráqueo, es decir, la aparición o la prevalencia o el riesgo de contagiarse de SIDA. En eso no hay ninguna diferencia. También, pues obviamente estará pasando la falta de controles, de utilizar mecanismos de barreras,
¿También pasa eso lo mismo en las comunidades indígenas? Sí, yo creo que pues esta es una enfermedad producida por un virus que es relativamente nueva, ¿no? Nosotros el VIH se van a conmemorar, no son 40 años todavía. Desde 1981 fue que se hizo los primeros reportes de la aparición de esta enfermedad en Europa y en Estados Unidos. Entonces digamos que toda la población en general tiene la misma susceptibilidad, no importa de qué país, de qué raza, de qué etnia sea, la susceptibilidad es igual y tiene que ver con los comportamientos, pues con los modos de transmisión, principalmente el modo de transmisión sexual, ¿cierto? Las relaciones sexuales sin protección, teniendo todavía una mayor, digamos, frecuencia e importancia en las relaciones sexuales entre hombres. O sea, realmente ahí es donde, digamos, se siguen concentrando un gran número de casos, ¿cierto? Aunque los casos en mujeres han ido aumentando, pero de todas maneras sigue siendo una enfermedad que afecta más a hombres que a mujeres todavía. Aunque nosotros, algo que veíamos en las comunidades indígenas es que allí se da por igual, ¿cierto? Uh-huh. Posiblemente haya más transmisión heterosexual allí o confluyen mecanismos de transmisión que hacen que esas diferencias que se observan en las grandes ciudades de Colombia o en otros países, aquí no se vean, ¿cierto? ¿Y entre los niños? ¿Por el vínculo, la relación? No, los niños... con la mamá y el hijo? Como te decía, la transmisión es sexual o también otra forma de transmisión muy frecuente, pero que afortunadamente se ha estado controlando mucho a todo nivel y en Colombia también, es lo que se llama la transmisión vertical o la transmisión de mamá a bebé, ¿cierto? Durante el nacimiento del bebé, durante el parto. Entonces, por eso es que es muy importante en los controles prenatales de cualquier mujer que se haga la prueba de VIH. Cualquier mujer embarazada tiene que hacerse la prueba de VIH al menos una vez durante el embarazo para estar seguros de que no tiene el virus, y en caso de que lo tenga, se aplican unos procedimientos, unos protocolos para evitar que ese virus se transmita al bebé en el momento del nacimiento. Bueno, estamos en el consultorio de salud pública. Vamos a una breve pausa y retomamos nuestra conversación con los profesores de la Facultad Nacional de Salud Pública. Profesores Diana María Castro y Carlos Alberto Rojas, insistamos en una cosa que siempre es muy importante. Ayer dábamos la noticia que están presentando una cartilla muy pedagógica para señalar, volver una vez más sobre el virus del VIH y el SIDA y la diferencia entre el virus como tal y la manifestación del SIDA, pero también sobre los mitos y para desmontar asuntos que, lejos de contribuir a atajar la aparición de esta enfermedad, de pronto la reproducen. Entonces, la diferencia entre VIH y SIDA propiamente, y cuáles son las vías de transmisión que usted nos estaba hablando. VIH es la sigla que significa virus de inmunodeficiencia humana. Es la denominación que tiene el virus que produce esta enfermedad. Y SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia humana, es ya la enfermedad propiamente dicha. Entonces, primero una persona se debe de infectar con el virus y transcurrido un tiempo que se estima que puede ser hasta de 10 años, aparece la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante que uno se haga la prueba de VIH, porque uno puede tener el virus y estar aliviado todavía, no estar enfermo, ¿cierto? Porque el virus se demora mucho tiempo en desarrollar los efectos de la enfermedad en el organismo. Y los principales modos de transmisión son a través de relaciones sexuales. Hoy en día, inicialmente cuando no se conocía muy bien el virus, también se transmitía mucho a través de las transfusiones sanguíneas, principalmente a la población hemofílica, que es una población que requiere la transfusión de factores de coagulación, que requieren múltiples donantes para lograr tener la cantidad de factor de coagulación necesario. Pero al cabo de unos años, hace ya mucho tiempo, se logró identificar eso, y ya en los bancos de sangre ya eso, digamos que se
se elimina completamente la posibilidad de esa transmisión. Y está la transmisión vertical de la que hablábamos antes, de la mamá a un bebé durante el momento del parto, del nacimiento, que también ya se está controlando mucho. Entonces hoy en día nos queda en nuestro medio transmisión por relaciones sexuales, y también en otros países y en nuestro medio está comenzando a aparecer el uso de drogas inyectadas intravenosas, ¿es cierto? El uso recreativo de drogas endovenosas. Ese es un medio de transmisión también cuando se comparten las jeringas, pues, en las personas que se inyectan drogas. En nuestro medio no ha sido muy común, porque el uso de drogas endovenosas no es muy común, pero pareciera que estuviera aumentando, y eso puede aumentar el riesgo de transmisión de VIH. De hecho, Carlos, me parece importante comentarle a la audiencia. Nosotros trabajamos muy de la mano con la Universidad de Manitoba en Canadá. Ellos tienen un trabajo importante en VIH con pueblos nativos también, pero pasa eso, o sea, mientras nosotros la prevalencia que nosotros tenemos y encontramos, la principal forma de transmisión sigue siendo la sexual. En Canadá, la principal forma de transmisión en las comunidades indígenas, en los pueblos originarios de Canadá, es por el uso de drogas inyectables. Eso como mostrando también esa diferencia de cómo funcionan los factores de riesgo entre uno y otro contexto. Claro, profesor, efectos, nos mencionaba usted, una vez que ya se ha desarrollado la enfermedad. Este es un virus que básicamente lo que hace es destruir las células del sistema inmunitario, el sistema de defensa. Entonces nos deja desprotegidos de enfermedades infecciosas y algunos cánceres. Entonces básicamente son el tipo de enfermedades que se van a desarrollar y que, si no son tratadas, pueden llevar a la muerte de la persona. Entonces yo creo que un primer mito que hay que cambiar, y hay que, decirle a la gente que ya no es un mito, no es realidad, es que tener VIH es igual a tener SIDA y a morirse. Hoy en día no. Hoy en día existen los tratamientos para que una persona que tenga la infección por VIH pueda vivir una vida común y corriente, ¿cierto? Tratamientos que se tienen que tomar de por vida, porque no hay todavía una cura, hay un tratamiento, pero con esos medicamentos se logra mantener el virus, controlado en el cuerpo, para que no actúe y no dañe el sistema inmune. Y son tratamientos ya hoy en día que son equivalentes a tomarse una pastilla al día, o sea que es algo ya muy sencillo. Y en Colombia, a través del sistema de salud nuestro, están al acceso de cualquier ciudadano colombiano, pues, afiliado al sistema de salud. Profesor, y entonces con esas precisiones, tampoco por un abrazo, tampoco por un beso, tampoco por compartir la comida o la habitación. No. Solamente, tiene que ser contacto íntimo de secreciones de una persona con la otra, sangre, semen, ¿cierto? Pero contacto íntimo, estrecho. Realmente este es un virus que no se transmite tan fácilmente. Incluso el virus fuera de la sangre, fuera de las células, se muere rápidamente. Entonces realmente las posibilidades de transmisión no son muy altas en realidad, y básicamente son a través de estas formas que ya se conocen. Profesora, ¿cómo afecta la presencia, la prevalencia y el desarrollo de la enfermedad en las comunidades indígenas sus cosmogonías? Eso es importante, y lo estaba pensando mientras hablaba Carlos. Una de las cosas que nos encontramos, por ejemplo, y que lo vivimos muy de cerca en algunas comunidades, era el estigma y la discriminación, el comportamiento social alrededor del VIH. Y eso llevaba, obviamente, se conoce o se dice, porque nosotros realmente ha sido más como lo anecdótico y lo que hemos escuchado en las narrativas de los indígenas, que ha llegado a haber maltrato de distinto orden por desconocimiento y por miedo. Por eso la parte educativa es clave. Nosotros trabajamos fuertemente el componente educativo. Hemos diseñado materiales educativos pensando y construido con ellos, construido con los mismos líderes indígenas, construidos para ellos específicamente. Hay una página web en la que todas las personas pueden acceder, y allí pueden descargar, de hecho, los materiales educativos y demás. ¿Recuerda usted el camino de esa página web? Claro que sí. Para señalárselo a los oyentes. Claro que sí. Es VIH Indígenas, sin punto en ninguna parte. VIH Indígenas.wixsite
www.salud sexual. Pero les tengo una forma para ingresar mucho más sencilla, y es que al entrar al Google, si colocan VIH indígenas, así, pegadito, en minúsculas, sin ningún otro dato, inmediatamente el Google les abre el primer acceso que les da es a nuestra página web. Bueno, y en esa página van a encontrar todos los materiales científicos y de apropiación social de conocimiento que hemos trabajado. Porque claro, digamos que en esa parte hay una cosa interesante, es que los indígenas, y eso está muy trabajado en mi tesis doctoral, que lo hice precisamente en cómo perciben ellos los wayuu, el VIH, pero que hay muchas cosas que se encuentran también en la forma como lo conciben los embera, y es que para ellos primero es una enfermedad que no es de ellos, es una enfermedad de afuera. Dicho en embera es una enfermedad de capurías, o en wayuu una enfermedad de arijunas, es decir, de no indígenas. De foráneos, de extranjeros. De foráneos. ¿Eso qué pasa? Cuando se concibe de esa manera, entonces digamos que hay unos asuntos que favorecen y otros no tanto, porque de alguna manera ellos asumen entonces que realmente no tienen un tratamiento. O sea, ¿cómo van a tener un tratamiento natural, un tratamiento tradicional, de medicina tradicional, para una enfermedad que no es de ellos, que la trajeron de afuera? Entonces, yo narro en alguno de los capítulos de mi tesis precisamente cómo eso también pone en riesgo otro asunto, y es que ellos dicen, ustedes la trajeron, ustedes son los responsables de sanarla, de curarla, ¿cierto? Entonces también se puede asumir una actitud pasiva frente al tratamiento. Otra cosa importante es que, bueno, digamos que por ejemplo en Cristianía, una de las cosas que a nosotros nos hace muy felices es que nosotros podemos llegar hoy a Cristianía y encontrar que las personas que viven con VIH están en la asamblea, están en la fiesta comunitaria, están en la celebración, y la comunidad, cuando se han enfermado algunos de ellos, los han adoptado para cuidarlos, para mantener. Mira, había un paciente que vamos a recordar toda la vida, muchos, pero hay uno que voy a nombrar en este momento, que era un señor, un adulto mayor, solito, mal alimentado, muchas veces hasta sucio, descuidado, con un aspecto descuidado. Y cuando se diagnosticó, empezó a tener crisis pues de salud y demás, nosotros íbamos y decíamos, pero mira, o sea, la comunidad lo tenía limpio, había mejorado su aspecto personal, hasta había aumentado peso en algún momento, estaba súper bien alimentado. Nosotros decíamos, mira, o sea, ¿en qué se convierte entonces el VIH para una comunidad cuando sabe de ella, cuando sabe de la enfermedad? ¿Y qué pasa cuando la desconoce y la ignora? Entonces hay una cantidad de comportamientos sociales que nosotros hemos visto cómo cambian a partir del aprender y desaprender los mitos, las creencias alrededor del VIH. Yo les quería preguntar justamente si la categoría etnia no está en nuestro sistema, pues eso es una barrera, es una dificultad. ¿Cómo incide eso? ¿Cómo ha cambiado el diagnóstico de un tiempo para acá, precisamente por el trabajo que ustedes han venido desarrollando? En ese sentido no ha cambiado, o sea, desafortunadamente, digamos que el mensaje todavía no ha logrado llegar a las personas responsables de hacer estos cambios, ¿sí? Entonces uno mira hoy en día los informes, las cuentas de alto costo, los informes anuales de ONUCIDA, y los datos no aparecen todavía discriminados para etnia. Entonces no sabemos, nos quedamos sin saber qué está pasando con población indígena, qué está pasando con población afrodescendiente. No sabemos porque los datos no permiten verlo, pero indudablemente ese es digamos que los países que han hecho ese cambio obviamente han avanzado más rápido porque visibilizan el problema. Nosotros todavía no, en Colombia no tenemos eso todavía. ¿Cuánta gente, señalando esas dificultades, el subregistro, la invisibilidad, ha muerto? Pues estamos hablando de las comunidades indígenas, que ustedes sepan, a causa del VIH-Sida. Así como de manera muy ilustrativa, nosotros podemos decir hoy que de los 10 casos con los que trabajamos en aquel momento, 5 murieron. O sea, miren lo que significa, eso casi que esa es una denuncia que hacemos cada vez que tenemos un micrófono para decir,
¿Cómo es que tenemos que pensar que por un virus y por una enfermedad que no tendría por qué morir nadie en este momento, de 10 pacientes diagnosticados, 5 hayan muerto? También podemos decir con alegría que a partir de nuestro trabajo allí, digamos que la muerte no ha sido tan evidente, que podemos decir que, bueno, hemos mejorado o logramos ayudar a la comunidad para que entendieran también el manejo de la enfermedad, y ellos están en tratamiento y los acompañamos cuando es necesario para defender su derecho y el acceso al tratamiento y al medicamento. Pero sí es lamentable, Luis Javier, que el 50% de pacientes de una comunidad estén muertos. Sí, sobre todo porque hoy en día, digamos, el mundo viene trabajando de manera unida para eliminar el VIH, ¿cierto? Eliminar el SIDA. Hay una meta de lograr, digamos, eliminar la transmisión de VIH para el año 2030. Hay una meta que se ha puesto la Organización Mundial de la Salud y en eso se viene trabajando mucho, y digamos que Colombia ha avanzado mucho, pero casi todo ese esfuerzo lo ve uno en las grandes ciudades. O sea, usted en Medellín hoy en día encuentra el mismo acceso de tratamiento, los mismos medicamentos que encuentra en Nueva York, encuentra en París, en cualquier parte. Pero salga usted al campo, vaya usted al campo, y es como si usted regresara 20 años atrás en el tiempo a lo que era el VIH hace 20 años. Y en esas comunidades peor. Entonces, todos estos mitos de que esto es una sentencia de muerte, de que la gente desconoce los tratamientos, ¿cierto? Un paciente del campo tiene que venir casi siempre a la ciudad a recibir el tratamiento, y eso son una cantidad de dificultades que se le presentan a la gente, ¿cierto? Y que hay que tratar de ir resolviendo. Bueno, pero los trabajos de ustedes, que tienen varios componentes, por un lado el médico, el de salud propiamente, con los médicos, con los epidemiólogos, pero también el educativo, el pedagógico, el social, y aquí tenemos pues a una profesora que viene de la facultad también de educación. Han logrado otras cosas que han podido desarrollar. Bueno, no, como decíamos, trabajamos fuertemente el componente educativo, pedagógico. Entonces trabajamos en el desarrollo de materiales educativos, trabajamos muchísimo, hacemos radio. Nos gusta muchísimo porque para las comunidades rurales la radio es clave como herramienta educativa. Y una de las cosas en Cristianía, especialmente en Cristianía, porque digamos que en La Guajira nos fue un poquito más difícil lo del radio, porque nos tocó recurrir a emisoras del ejército, de la policía, pero en cambio Cristianía sí tiene su propia emisora y ha sido una de las fortalezas que tiene la comunidad. De hecho, ha llegado a ser reconocida como la mejor emisora indígena del país. Está ha sido culturales. Sí, muy interesante. Y ahí logramos crear un muy buen paquete de programas con ellos mismos. Entonces, programa que se daba en lengua, en español y en lengua, o sea, bilingüe, buscando precisamente accesar a distintos núcleos familiares y comunitarios. Hemos trabajado muchísimo también en la generación de materiales, digamos, científicos, o sea, también de producción académica, como el libro que ya les invité a leer ahora, que lo pueden conseguir en la librería de la Universidad de Antioquia y en la editorial. Pero también tenemos, en esa misma página aparecen muchas de las publicaciones científicas, intentando dar cuenta por una parte de ese componente social, pero por otra parte del componente epidemiológico fuertemente, porque nuestra búsqueda es visibilizar lo que pasa con ellos. Mira, por ejemplo, cosas tan importantes como que no son solamente Colombia, o sea, que tenemos alrededor. Mira, Venezuela tiene una comunidad que tiene una prevalencia casi a África subsahariana, una prevalencia de casi el 20%, o sea, eso es increíble, pero que de esto no se hable, que de eso, que no se busquen estrategias gubernamentales, políticas de salud para pensar cómo evitar que los indígenas mueran por una enfermedad evitable. Profesor Carlos Alberto, también han venido trabajando ustedes, me lo señalaba la profesora Ana María,
otras enfermedades. Aquí hoy hemos hablado particularmente o muy específicamente sobre el VIH-Sida, pero muy ligado seguramente por las causas también que en las que hemos hablado esta mañana. Está a esa enfermedad la hepatitis B, que han encontrado ahí en las comunidades indígenas en sus trabajos. Sí, ese es un tema nuevo, muy interesante, porque es un tema, digamos, que ha sido sobre todo muy importante en las comunidades indígenas del Amazonas, del Amazonas, no solo colombiano, sino peruano, brasileño, venezolano. Entonces, muy importante allí, y es muy interesante porque, digamos que existe hoy en día una vacuna para prevenir la infección por hepatitis B. Y en Colombia se comenzaron a vacunar las comunidades indígenas del Amazonas. Fueron de las primeras poblaciones en recibir la vacuna, tan pronto la vacuna se aprobó para usar en Colombia hace casi 30 años. Sin embargo, siguen apareciendo casos de hepatitis B en personas indígenas. Entonces, lo que este proyecto busca es ir un poco más allá en entender realmente por qué es que un indígena se infecta por hepatitis B, porque realmente los estudios que se han hecho hasta el momento no dejan muy claro eso. Y también queremos tratar de aproximarnos a entender por qué, si algunos de ellos estuvieron vacunados, por qué la vacuna no los protegió. O sea, tenemos una sospecha, y es que el esquema, o sea, la forma en que se tiene que administrar la vacuna, funciona muy bien en las ciudades, pero en comunidades indígenas, en el campo, digamos que hay una serie de barreras, de obstáculos geográficos y todo esto de clima que pueden estar afectando eso, ¿cierto? Y ¿qué más iba a decir? Sí, básicamente entender esos dos aspectos, ¿cierto? Básicamente por qué puede estar pasando, ¿cierto?, para que la población se esté infectando por este virus y sigamos teniendo casos, y por qué, digamos, la medida de prevención de vacuna. Lo que iba a decir, perdón, queremos también avanzar, que es un trabajo que va a hacer Diana en ese proyecto, es algo que nunca se ha mirado, y es, bueno, ¿qué piensan los indígenas de la hepatitis B? O sea, ¿qué significa para un paciente? ¿Cómo vive él esa vivencia? Sí. ¿Cierto? O sea, la hepatitis B es una infección por un virus también, que en un porcentaje muy pequeño de casos puede producir daño del hígado, e incluso puede producir cáncer hepático. Ese es el problema con hepatitis B grave, ¿cierto? También hay algunas personas que pueden quedarse portando el virus de por vida y transmitiéndolo por mecanismos de transmisión parecidos a los del VIH, muy parecidos. Uh-huh. Entonces, digamos que tiene unas connotaciones distintas, y es una enfermedad que estamos en el contexto de una enfermedad que estamos en vías de eliminar del mundo, porque tenemos la herramienta para eliminarla, que es la vacuna, pero parece ser que en algunos contextos el esquema de vacunación no nos está funcionando, o puede ser también que hay algunos virus que no se pueden prevenir con la vacuna. Esas son cosas que vamos a tratar de dilucidar en este proyecto, con la ayuda de otro equipo de investigadores, pues, que trabajan hepatitis B y trabajan los estudios de laboratorio. Bueno, nos quedan 3 minuticos más de nuestro programa, y quería preguntarles muy rápidamente qué otras enfermedades infectocontagiosas, aparte del VIH y de la hepatitis, hacen presencia en las comunidades indígenas con más recurrencia. Una muy mencionada es la tuberculosis, ¿cierto? Muy mencionada, también un problema importante. Nosotros pues no hemos tenido experiencia trabajando en ese tema, pero sé que hay investigadores de la CIP, de la UPB, trabajando en unos proyectos muy interesantes, sobre todo en el Chocó, comunidades indígenas del Chocó. Ellos también han sido, digamos que, sobre todo las comunidades que han estado como aisladas por mucho tiempo, digamos, no han tenido experiencia con muchas enfermedades que nosotros ya estamos acostumbrados a lidiar. Entonces, cuando esas comunidades se enfrentan con un virus de gripa, de influenza, o con enfermedades infectocontagiosas como el sarampión, la varicela, pues les afecta mucho más que a nosotros, porque ellos nunca han estado expuestos algunos a estos virus. Entonces, yo creo que ellos, de alguna manera, sí, por su historia, han tenido un sistema inmune, ¿cierto? Y tienen cierta diferencia en la reacción a ciertas enfermedades infecciosas.
Lo otro son las enfermedades gastrointestinales, que son sumamente frecuentes también en los indígenas, y pues se ha reportado también un índice significativo de muerte de niños por enfermedades gastrointestinales. Esa es otra de las cosas importantes allí, que tiene que ver mucho también con las condiciones de salubridad y demás. ¿Qué han logrado con esta relación con la Universidad de Manitoba? Pues usted nos señalaba ahorita que era muy importante saber comparar, diferenciar lo que sucede por los contextos, pero ¿qué han logrado en términos investigativos, académicos? Ya llevamos más de casi que igual tiempo, 10 años. Ha sido un aliado muy fuerte, yo creo que para la Universidad de Antioquia. Ha permitido que muchos de nuestros estudiantes, alrededor de ya casi unos 20 estudiantes nuestros, se han beneficiado de esa relación, pudiendo ir a Manitoba, a la Universidad de Manitoba, a hacer cursos cortos o incluso pasantías de 6 meses o un año. Entonces eso ha contribuido a la formación de ellos, a una formación, digamos, académica más fuerte, a que nuestros estudiantes tengan una experiencia de internacionalización mayor. Dificultades, retos y recomendaciones a las comunidades indígenas, pero también a las autoridades de salud. Dentro de los retos principales que tenemos es uno, que el trabajo con comunidades indígenas, por lo dispersas que suelen ser, requiere demasiado recurso y a nivel financiero, digamos que se vuelve muy complicado. Sin embargo, nosotros podemos decir que hemos contado con suerte, como le decía al inicio, Luis Javier, porque hemos contado con financiación de Colciencias, interés de ellos por nuestros proyectos en varios años, casi que de manera consecutiva. Sin embargo, se nos quedamos muy limitados en recursos, necesitamos otra cosa, a veces encontrar colegas para trabajar con nosotros, que se motiven, que asuman el reto de irse a estar en las comunidades y demás. Bueno, debe haber un asunto también en la formación profesional, que no siempre es tan fácil encontrar ese tipo de personas, de coequiperos, ¿no? Hemos intentado muchas veces, pero bueno, aquí permanecemos Carlos y yo en esa búsqueda. Y otro, pues digamos que la falta voluntad política y falta, digamos, articulación entre actores intersectoriales para poder pensar lo que pasa con la salud indígena, específicamente en los temas que nosotros trabajamos. Otro reto importante es educar a la gente, reconocer que tenemos casi 1,5 millones de colombianos que son indígenas, son pueblos originarios. Nosotros necesitamos sentirnos orgullosos de eso, necesitamos respetar a estas personas. Yo creo que hay que cambiar ese concepto pues peyorativo que ha habido contra el indígena, de la cantidad de prejuicios que hay, y yo creo que eso es algo que tenemos que cambiar realmente y rendir honor y tributo a estos pueblos originarios que han estado ahí por siglos, ¿cierto? Y que tratan de luchar por sobrevivir y mantener su cultura. Bueno, un tema muy importante, muy interesante y de trascendencia para este país, empezando por esto de celebrar la diversidad, y seguramente les quería preguntar los aprendizajes, porque también cuando vamos de aquí los extranjeros, no copié el término guayú, el término de los emberá, pero los extranjeros también, siempre que llegamos a estos pueblos tenemos para aprender. Muy interesante, los invitamos para otra oportunidad para seguir hablando. Les agradecemos pues a la profesora Diana María Castro y al profesor Carlos Alberto Rojas, y a nuestros oyentes los invitamos a seguir en sintonía con nuestros programas en la emisora cultural los 1410 AM y en nuestro sistema de radio educativa en el FM en las regiones del departamento. Que estén muy bien, buen día. Muchas gracias por la invitación y encantados de volver. Muchas gracias, Luis Javier. A ustedes. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.